¿Cómo estás, Gus? Bienvenido ¿Cómo? a nuestro hogar. Muchas gracias, Ariel. Muchas Bueno, gracias. contanos un poquitito para quienes no te conocen, que no tienen todavía la ventaja, la virtud de conocerte. ¿Quién sos? ¿Dónde vivís? ¿Dónde estás ubicado? Bueno, yo soy Gustavo Carlos Chapa, soy director de teatro, locutor, guionista. Vivo en el barrio de Villa del Parque, perteneciendo a la República Argentina, eh, y vivo hace aproximadamente 20 años ejerciendo mi profesión. Hasta el día de hoy esperemos seguir. Aparte de una manera impecable. Ya van a conocer el trabajo de Gustavo y realmente me encanta. Y hay algo que ya me estoy un poco anticipando. Eh, ¿Cómo es que te surgió el hecho de volcarte a la parte del desarrollo, viste, de las vocalizaciones de personajes? De Vocalización de personajes no te... personajes, el hecho de la animación, Ah, la animación de voces. sí. Bueno, yo en realidad empecé hace muchos años estudiando teatro, y luego esto fue decantando en mi profesión de locutor, y dentro de la profesión soy locutor nacional, a esto que vos comentás, ¿no? Al desarrollo de personajes, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque es una profesión, un métier en donde vos entrás al estudio, te cuentan de qué viene el personaje, las características, y tenés unos 10 minutos para prepararlo. Este, es vocación absoluta, porque yo era muy chico e imitaba voces de personajes. Para la gente que por ahí esté viendo o escuchando y no sean de aquí, había un programa que se llamaba El Hombre del Doblaje, vos lo recordarás. Mm. Sí, sí, me acuerdo muy bien. Y de muy chico comencé a jugar un poco con estas cuestiones, y de más grande lo convertí en mi profesión. Lo que no sabía es que por producción te dan más o menos 10 minutos nada más para armar un personaje, es impresionante. O sea que ya tenés que tener una radiografía previa para poder armar, ¿no? El Sí. arquetipo del personaje. ¿Cuántos personajes llegaste a doblar? Y un montón, dibujitos animados, narración de documentales. eh, uno va desarrollando la voz, como cualquier otro tipo de cosa, se entrena. Mm. Las cuerdas vocales se entrenan. El, el rango vocal, digamos, y esto por ahí lo conoce mejor un cantante, a medida que vos vas entrenando, vas agrandando ese rango vocal. Yeah. Y la capacidad de observación. Vos vas caminando, vas en el transporte público, vas en el auto y ves, no sé, esa viejita en la esquina como está parada, o ese viejito, y te imaginás cómo puede hablar este viejito, que está todo curvado, por ejemplo, con la mandíbula para adelante. Y bueno, eso tiene que ver con que uno va llenando su disco rígido de ese tipo de información, y la práctica, la Vas dándole práctica. la anatomía de la voz en base a cómo está armado el cuerpo, ¿no? Exactamente, Claro. sí. Después hay muchas cosas que tienen que ver con una convención, una convención. Vos o muchos de ustedes habrán visto doblajes, por ejemplo, de, qué sé yo, Los Increíbles, este personaje muy grandote que habla con toda la voz así. eh, es una mentira, es una convención en la cual entramos. ¿Por qué un hombre grandote tiene que tener voz grave, por ejemplo? Mm. Claro, entiendo. ¿No? Claro, tal cual. Pero hay Claro. en ese código, digamos. ¿Qué diferencia hay entre tu trabajo y el trabajo de un imitador? Porque van medio de la mano, ¿verdad? A ver, sí, hay una diferencia que es fundamental. El imitador trabaja en la búsqueda de, de la verdad de un otro Mm. preexistente.
En cambio, el actor de doblaje tiene que de alguna manera crear, según su imaginario, la voz que tiene ese personaje. ¿Me explico? Perfectamente. Hay un trabajo interno muy grande también, porque para poder lograr hacer ese espejo, tenés que interpretar y aceptarlo para poder hacerlo, ¿verdad? O sea, aceptarlo internamente para poder lograr hacerlo. Sí, sí. Es un laburo, más allá de estudio más o estudio menos, es un laburo, como te decía, muy grande de observación Ujú. eh, y de oído musical que se entrena. ¿Qué cadencia tienen los japoneses? ¿Qué cadencia tiene un español de, qué sé yo, de Cataluña? ¿Qué cadencia tiene un francés de tal barrio? Y oído musical. Claro. Nosotros tenemos para los que no somos de capital, de República Argentina capital, Ujú. tenemos una cadencia, esto mismo que escuchamos de los cordobeses, por ejemplo, que tienen un cantito, Mm. nosotros también tenemos un cantito. Claro. Muchas veces cuando nos imitan, lo primero que hacen es, ¿cómo andás, che? Dicen, viste que hasta cómico suena como nos imitan. No nos damos cuenta que Te tenemos ese cuento, canto. mira, te cuento algo muy, muy loco, que en Estados Unidos una vez me encontré, entramos en una heladería y entramos con mi hijo hablando. Y la persona que estaba atendiendo el local, que era una chica, nos escuchó el tono de voz y dijo, en nuestro tono de voz, ustedes son argentinos. Ah, ¿vos también sos argentina? Me dice, no, yo no soy argentina. Y empezó a hablar con tonalidades de diferentes países. Y cuando hablaba español, era española. Cuando hablaba venezolano, era venezolana. Ella lo que había hecho era estudiado muy bien lo que me estás comentando, un poco los cantos de cada una de las, o sea, esas cánticos, ¿no? De cada uno de los países, para poder ofrecer bien su servicio. Simplemente por un acto de servicio voluntario, que era el tema Claro. de la parte de ladría. Y no pude sacar de todo lo que dijo, no pude sacar cuál era su nacionalidad. Es impresionante. Increíble. Qué increíble. Bueno, pasa con la gente que viaja permanentemente y que habla varios idiomas, viste que a veces cuesta decir cuál es el país de origen. Es verdad, es cierto. Es muy ¿Cómo fue que te inició el hecho de este recorrido? Digamos que, o sea, para tu mundo capaz que es común, pero para quien te ve de afuera, que no está en ese medio, es un trabajo completamente atípico. Es diferente. Digo, wow, ¿cómo puedo hacer para haberse iniciado en esto? ¿Cuál fue la primera vez que te encaró el impulso de meterte en este ámbito? ¿Vos te referís a la creación de voces de personajes en particular? Claro. Sí, sí, igual la locución también, porque va de la mano también, ¿no? A la carrera. Sí, en el caso, sí, sí, es otra rama, digamos, porque hay muchos actores, o sea, no es necesario ser locutor para hacer doblaje. Claro. Hay mucha cantidad de actores, inclusive te diría más, el actor tiene, eh, digamos, otro tipo de ductilidad, más que nosotros los locutores, porque al locutor nos largan con cierta cantidad de información, vamos todos como en un molde cuadradito y después cuesta deshacer todo eso. Y yo esto realmente lo supe siempre, lo que contaba hace un ratito, el programa este que se llamaba El hombre del doblaje, más la narración de documentales, son te diría que de las dos cosas más importantes que hicieron que yo decida que estudie locución. Mirá vos, te apasionó, Ya no formativo y locución en off, claro. te apasionó. Sí. ¿Y cuál es el final de este camino? ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacia dónde querés llegar? Porque ya llegaste a la maestría en esto. O sea, llegó un momento en que creo que no sé si puedes llegar a algo más lejos de lo que hiciste. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Mira, seguir aprendiendo. Se aprende todos los días se pueden mejorar. Seguir en esto que estoy haciendo, cada vez más perfeccionado. Eh, Esta idea, este concepto de no tener techo real, ¿no? O sea, Sí, sí, es sí. como, bueno, estoy en este camino, no, ya no paro más, Mm. a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Tener la pasión,
este concepto que me gusta tanto repetir siempre, la pasión y la vocación. Somos finitos, nuestra vida es muy corta, entonces si no, a veces se complica, pero hay que tratar por todos los medios de seguir adelante con lo que nos hace felices, porque es una de las poquitas cosas que nos van a quedar. Ujú. Y ahí también con estas palabras estás dejando un poco un legado. Ahora, ¿de qué manera vos crees que estás dándole el servicio tuyo de la ayuda, ¿no?, hacia el otro con tu trabajo? ¿Cuál es la forma, el foco de ayuda que estás dando a los demás? Eh, Sin que suene soberbio, concientizar desde el lugar de uno, hacer todo lo mejor posible y tratar de despejar esas dudas en la gente en la que confiamos. El 90% al 90% de la gente no le va a llegar, no le va a llegar. Es simplemente porque no le interesa o porque sus elecciones son otras, pero con que cada 10 personas que hablamos a uno solo le pique el bichito, digamos, o le interese ir por este camino, ya el trabajo está hecho. Bien. ¿Y cuál es la formación que te llevó a este punto? Porque no solamente la parte de locución, o sea, acá hay un trabajo invisible detrás que te hace despertar esa conciencia y querer volcarla. Entonces, ¿cuál es un poquitito esa formación que te llevó a esto? Yo estoy formado, arranqué formándome en teatro, seguí recibiéndome de locutor y, como digo, en un currículum, me encargué de formarme y tener todas las herramientas necesarias para poder contar un cuento, si se quiere, o una historia, de la forma más decentemente posible. Estudié cine, estudié guión, iluminación, cámara, edición. Eh, Me formé y dediqué a mis 54 años exactamente la mitad de mi vida a esto. Es una elección. Eh, Esto me preguntabas vos, Está ¿no? bien, Si vengo del perfecto. palo del cine, Está bien, de perfecto. la locución, la mezcla. Ahora, con el tema de las redes, con el tema de la pandemia, que parece que está llegando para quedarse, hubo una Sí. mutación. Y en esa mutación, ¿cuál fue el clic que te hizo para volcarte a las redes? El clic definitivo, porque yo era un poco reacio a este tipo de cosas, fue el año pasado durante la pandemia, la reclusión absoluta, en donde me encontré de golpe con que la única forma de mostrar todo esto que había aprendido y fui haciendo durante muchos años era mediante el streaming, el famoso streaming. ¿Era eso directamente o quedarme recluido sin hacer absolutamente nada? Esto que vos decís me parece muy interesante, que es una herramienta, una forma de comunicación que llegó para quedarse, aunque soy de los que piensan que no reemplaza la presencialidad. En todo caso, le suma, Mm, le suma como un complemento. Es mi punto de vista, ¿no? claro, 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 tal cual. ¿Y qué es lo que más te gusta del online? Porque ya sabemos las limitaciones. ¿Y qué es por dónde vos ves que fluye esto? Me gusta mucho la repentización, me gusta mucho esta cosa de que uno genera algo, lo sube a un canal de YouTube, por ejemplo, absolutamente gratuito, y automáticamente te lo pueden estar viendo 100, 200 personas, 50 o 1500 o 2 millones. Esto en la época que nosotros éramos chicos no existía. Y me parece que es un canal muy interesante como para poder explotar, mostrar lo que uno hace y que del otro lado haya uno. Parece que es muy, muy interesante eso. Está bueno. Ahora, también esto modifica un poco los códigos de cómo nos vamos a volcar a las redes, también modifica un poco también los valores que teníamos, ¿no? Porque tenemos que readaptarnos, rehacernos. ¿Y cuáles eran aquellos valores, o tres, por ejemplo, vamos a cerrarlo en tres valores? ¿Cuáles son los tres valores más principales que te sostienen y te sostuvieron a lo largo del tiempo de tu vida? Mira, esto lo estaba charlando recién. En principio, la verdad, eh,
La verdad incluyen la verdad hacia los demás y hacia uno, ¿no? El ser consecuente, este, y darle la mano a esa criatura de 5 años que alguna vez soñó, un ejemplo, no sé, ser astronauta, y hoy a cierta edad decís, bueno, lo logré, fui consecuente y sigo por ese camino. O sea, la verdad con respecto a eso. Y después otra cosa que me parece muy importante es la ética de trabajo, también con uno y con los demás. Eh, no hacer lo que no te gusta que no te hagan, tratar siempre de mejorar y agregar valor a lo que uno hace. Después le podrá llegar a una persona o a 100, como hablábamos hace un rato, pero resumiendo es la verdad y la ética. Ujú. Bien, en esos dos puntos, en esos dos pilares. ¿Y de qué manera te parece que podías llegar a entregarle a quien se acerque esos valores? En mi caso en particular, continuando con esto que hago hace más de 20 años, de la mejor forma en que pueda, de la forma más profesional posible, siendo sincero, es lo que en mi caso en particular es lo que yo puedo entregar. Digamos, mi lugar, como siempre digo, yo no soy político, pero hago política eh, de forma creativa, si se quiere, ¿no? O sea, ya sea porque dirija una obra para poner arriba un escenario o grabe un audiocuento, como vos escuchaste y te agradezco mucho El Caballero de la Armadura Oxidada, por ejemplo. Eh, elegir cosas que tengan que agreguen valor, que agreguen valor. Eh, eso me parece fundamental, fundamental. Y ese trabajo, la verdad, que me pareció impecable, al margen de todos los que vos estuviste haciendo también, ¿no? Pero justamente como va asociado a lo que estamos haciendo ahora acá en el taller, entonces es como que te convoqué a este nexo de presentar tu trabajo en el taller, que realmente me pareció alucinante. Ahora, ¿cómo grabaste los personajes? O sea, ¿se graba como viene en la historia o se graba todo un personaje entero de principio a final, después se compagina con otro personaje? La verdad que el trabajo de edición que hay es infinito ahí adentro. Bueno, te agradezco. Sí, llevó mucho tiempo. Tuve la ventaja que fue hace exactamente un año, cuando la reclusión era absoluta, con lo cual conté con un montón de tiempo extra. Y respecto a esto que vos preguntás, en mi caso, eh, a lo largo de todo de la audionovela esta, El Caballero, por ejemplo, hago 6 voces diferentes. En particular con esto me dediqué específicamente a cada una de las voces, que tienen que ver con un perfil del personaje. Entonces primero grabé la voz de Merlín, el viejito, después grabé la voz del protagonista, el caballero, después la voz del subconsciente del protagonista, grabé todo por separado. Tenía, qué sé yo, 2, 3 páginas de parlamentos de cada personaje, entonces me sacaba el chip, digamos, de uno de los personajes y empezaba al otro día, durante toda la tarde, a grabar otra de las voces. Y después fue una cuestión de editar y Edición. musicalizar. Claro. Claro, Impresionante. La verdad claro. que increíble, increíble. Eh, pero no creo que se cantó esas voces de voz. Ah, no, no, la Pacoma es una... la ardilla sí, la ardilla sí. Me grabé yo, tratando de reproducir los parlamentos de la forma más aguda posible que le dé a mi registro, y después mediante un software le cambié el tempo y se logra esa voz. Ujú. Impresionante. No, la verdad que alucinante. No, yo te preguntaba esto para escuchar tu voz en acción. Sí, bueno, la ardilla, claro, la ardilla es un poquito como la voz de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba este personaje. Pero la ardilla sí soy yo, está muy, muy tocado mediante software, pero después los Increíble. otros no, es como que uno, sí, están un poquitito modificados, pero como la voz del dragón también, la voz del dragón Ujú. este, cuando Ecualización a morir. Ahí están trabajas con la entrando. técnica. Claro.
ahí trabajo, sí, lo primero es darle esa impronta a la voz, colocándola de la forma más grave posible y con estas inflexiones que tiene, que es medio como neutro, y después se ayuda un poquito con el software, digamos, pero siempre lo más importante, si vos no lográs la intención del personaje, por más software que tengas, Mm. la intención no la podés cambiar nunca. Claro, es el espíritu del personaje, te entiendo. Claro. Muy bien. ¿Cómo hacen para poder contactarnos con vos? Bueno, yo tengo en mis redes, tengo sobre todo mi canal de YouTube, que es Escaramouche Producciones, todo junto. Me pueden agregar a Instagram también, exactamente con el mismo nombre, Escaramouche Producciones. Es muy notorio, un logo salta a la vista increíblemente. Así Lo voy a dejar que en me el link busquen abajo. en la... Bueno, En el link. muchas gracias. Y bueno, ahí van a tener en mi canal un montón de material para ver, no Ujú. solamente audiocuentos, sino dos miniseries web muy interesantes. Y estamos en la preproducción de una tercera miniserie que todavía no sabemos cuándo se va a estrenar, de 10 capítulos. Así que tienen un poquito de todo, audiocuentos, miniseries, los trailers de mis espectáculos, algunas locuciones y demás. Buenísimo, Gustavo. Bueno, la verdad que te agradezco el trabajo que estás haciendo, es impresionante, es impecable y aparte es una semillita que sirve como para poder sembrar conciencia, como estabas comentando recién, y a todos, absolutamente a todos en un proceso de la vida siempre se topan con estos cuentos, con estos procesos que a la vida cotidiana siempre es un paralelismo que se trae a la realidad. Uno pasa por esas cosas, así que te agradezco porque hiciste una interpretación espectacular y de una historia maravillosa. Bueno, te agradezco mucho, Ariel. Si vos fuiste uno de los primeros que la escuchó. Me encantó, no, me encantó. Aparte, no tenemos mucha trayectoria, nosotros nos conocemos hace poquito también, ¿no? Nosotros, sí, no, apenas, no sé, 35 años Más hará, o menos, sí, 38 creo años. que los primeros juegos de bicicleta, pelota y bolitas éramos entre nosotros. Sí, 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 tal cual. Y siempre, como en el caso tuyo, desde que te conozco, exactamente en la misma. O sea, no fue un ojo que se te despertó después de los 40. Yo desde que te conozco estás realmente inmerso en tu profesión y en tu métier a full, que tiene que ver con todo esto que estás largando y que es excelente. Gracias. Yo creo que tenemos una suerte de haber tenido una muy buena base y esa Mm. base constructiva que fuimos haciendo desde la infancia, cuando jugábamos, a la larga se desarrolla. Y creo que hoy por hoy es una carencia que está muy fuerte, o sea, es una falta de valor en ese sentido. Y creo que exponer, ¿no? Volcar esto hacia el afuera puede marcar un camino de lo que hoy por hoy no veo que haya. Es tal cual, esto que hablábamos hace un ratito, agregar valor a lo Mm, que uno hace claro. y, y concientizar desde un lugar no de soberbia, sino de, qué sé yo, Mm, nosotros que por él la tenemos un poquito más clara en este sentido, digo, ¿no? Porque uno igual se puede equivocar. Nosotros que tuvimos esta suerte de haber sido bien criados, de tener estudio y de tener una buena vida, de poder ayudar a abrir la ventana a quien por ahí no tuvo esa suerte, ujú. ¿no? Sí, tal Y cual. Por lo decir, menos bueno, para ayudarlo a vivir mejor, a tener un poquito más de liviandad en sus vidas. exactamente, exactamente. Bueno, vos, Creo que de esto se trata sin lugar a dudas. Ujú. totalmente. Bueno, te agradezco por tu valor, espero ahora que lo disfruten los que están desarrollando el curso y estamos atentos a cuando vos necesites y quieras hablar o decir algo, estamos al pie. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Ariel, y bueno, un saludo a todos y espero que esto obviamente les sirva porque es algo que está muy bien armado, nos conocemos de toda la vida, nosotros, Ariel, y bueno, la verdad un orgullo y un laburo realmente que ya en algún momento por ahí comentarás, después de algunos problemas que se te complicaron, volviste a arrancar con todo de cero, con más fuerza que nunca, así que ¿Viste? avanti con todo. Gracias. Nos A vemos. vos. Sí, chau, chau.